Entonces estamos en Lucas, Gilel 18, ¿no? Vamos a empezar el 9. Dice, a unos, ya todos abrieron Gilel, Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como sadics, como justos. ¿Y qué hacían? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Qué función tienen los publicanos? Eran recaudadores de impuestos, ¿no? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ¿qué? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cuántas veces ayunan? Ayuno 2 veces a la semana. Eso nos muestra que las escuelas fariseicas ayunaban semanalmente. ¿Qué más dice? Doy diezmos de todo lo que gano. Pues daban diezmos porque estaba el templo, no porque había una iglesia cristiana cerca. Doy diezmos de lo que gano. Más el publicano, estando lejos, ¿sí o no? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Elohim, Dios, sé propicio a mí, ¿qué cosa? Pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Creo que no hay mucho que explicar al respecto, ¿cierto? Los fariseos hacían grandes y espectaculares oraciones, ¿sí? Se justificaban delante del Creador. Por eso dice que ellos se creían más justos que los otros. Y el publicano, ¿cierto? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Elohim, sé propicio a mí, que soy ¿qué? Pecador. ¿Sí? Algo que nos estimula la doctrina en elección es que nosotros, ustedes no se han dado cuenta, y creo que el Eterno nos ha ayudado en eso, es que la doctrina en elección, cuando uno aprende bien que somos un pueblo elegido y que yo no elegí al Creador, me lleva a mí a entender que yo soy ¿qué? Que yo no tengo ningún mérito, nada. Usted y yo tuvimos algo de agradable delante del Creador, nada. No es al contrario como es la otra doctrina, que es que yo elegí a Dios, yo escogí a Dios, ¿sí? Que yo acepté a Dios. Imagínense esa pequeña muelita. Yo acepté a Dios. Piense lo que dice. Yo, ¿no? Un pobre enano, muñeco de barro, donde insuflaron algo de aliento. Algún día, no sé, se me dio por aceptar a Dios. Que esa era de las otras grandes luchas que yo tenía, y es cómo yo puedo aceptar a Dios. ¿Cómo acepta a Dios? Cuando una de las cosas que tiene el ser humano, ¿qué es? Que no acepta a Dios. Nosotros no aceptamos, aún siendo conocedores, peleamos contra el Creador. ¿Qué creen ustedes? ¿El perdido es Dios o el perdido soy yo? Y si el perdido soy yo, entonces, ¿yo tengo algún mérito? Nada. Donde la Escritura dice, por ejemplo, en Efesios, que nosotros fuimos adoptados
Yo fui adoptado. Dice Efesios capítulo 1. Saúl, Pablo, apóstol de Yeshua, porque a él se le ocurrió, ¿cierto? A él se le ocurrió ser apóstol. Dice, ¿por quién? Por voluntad. Por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Yeshua HaMashiach, que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Elohim, nuestro Abba, y de Yeshua, el Adón. Bendito sea Elohim y Abba y Padre de nuestro Adón Yeshua, que nos bendijo con todo tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua. Una pregunta rápida. ¿Cuándo empezó la gracia con el hombre? ¿Cuándo se manifestó la gracia con el hombre? Entonces, ¿cuándo se manifestó la gracia con el hombre? Si Akadosh Baruj Hu nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, ¿dónde comenzó la gracia? Antes de la creación. Antes de la creación. Es decir, la gracia es mucho más vieja que el mundo. Si nos bendijo antes de la fundación del mundo, quiere decir que tuvo gracia ¿con quién? Con nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo. Dice, ¿según qué cosa? Nos escogió. Qué raro, ¿no? Fue Él quien nos escogió. Según nos escogió. Nos escogió. ¿En quién? En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, en habiéndonos predestinados, y esto es algo genial. Este de los textos que yo haya más meditar. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, o sea que ya nos dio el destino. ¿Cuál es el destino nosotros? Ser adoptados. Eso es algo complejo, es un poquitico complejo, pero póngale cuidado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está el para. ¿Para qué me escogió? Para que fuese santo, escogido y sin mancha, justificado. Dice para ser santo, o sea, escogido y sin mancha. Sin mancha. Yo estoy sin mancha. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua ya borró, limpió todos los pecados. Yo soy una persona sin mancha. Delante de Akadosh Baruj Hu, quien no creyera. Entonces nos escogió, miren dónde empieza el proceso. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuándo tuvo gracia Él? Antes de la fundación del mundo. O sea que yo vine bendito a este mundo. Sí. Y yo vine con un destino. Y si vine con un destino es porque ya venía elegido. Usted no pone un carro, por ejemplo, a volar. No, ese ya tiene su propósito. Pues usted es caminar, no a volar. Entonces yo tuve un predestino. Yo fui predestino. Yo ya tuve un destino elaborado. En amor, habiéndonos. Eso es futuro. Pasado. Habiéndonos. Eso es pasado. Pasado, ¿sí o no? Porque el futuro sería habríamos. En amor habríamos No, predestinados. no es el futuro. Habiéndonos ¿qué? Predestinado. Ahí está el para. ¿Para qué? Para ser adoptados. Ahí está el para. Es decir, a mí se me montó un destino con un para. ¿Para qué? Para ser ¿qué? Adoptado. Ustedes han visto, o sea, para ser adoptados ¿qué? Hijos suyos. Para ser adoptados, hijos suyos. Yo fui adoptado. Yo vine a este mundo con un para, el ser adoptado. ¿Eso ya está estipulado? Sí. Ese está dentro del destino. Yo fui adoptado hijo. Y entonces, ¿quién me adoptó? ¿Yo adopté a papá o papá me adoptó a mí? ¿Qué creen? ¿Cómo? ¿Qué hace el que se justifica a sí mismo? Empieza con sus propios méritos. Yo ayuno 2 veces a la semana, ¿cierto? Oro en público, diezmo de todo lo que gano. ¿Y qué le dijo Yeshua? Dijo, mira al publicano, él entiende y comprende. Entonces, una de las cosas que entendemos a través de la elección, que fue Akadosh Baruj Hu quien me adoptó a mí,
es entender que yo apenas apelo a su infinita misericordia y que nada hay en mí que le pueda agradar a Él. Al contrario, sea Dios veraz y sea todo hombre que mentiroso. Que su misericordia es la que nos tiene aquí sentados, que su gracia y su inmenso amor no ágape, es el que nos tiene aquí buscando su rostro y su presencia, y que dice que dice en Él antes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de amor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, en el 5, hijos suyos. ¿Y cuál fue el medio que Él usó? Mis méritos, mi cara de ternero, mis lágrimas. Dice, no, el medio fue ¿quién? Yeshua, por medio de Yeshua. Repite toda la parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Miren cómo empieza la parábola. A unos que confiaban en sí mismos. Eso es un problema, confiar en sí mismos. Cuando yo entiendo que estoy en un proceso que Akadosh Baruj Hu empezó desde antes de la fundación del mundo y lo estoy siguiendo, yo no puedo tener ninguna confianza en sí mismo. Todo lo hizo ¿quién? El Creador. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ¿qué cosa? No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, Elohim, sé propicio a mí, que soy transgresor. Os digo que este descendió a su casa como justificado, antes que el otro, porque cualquiera que ocurre se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando yo entiendo que todo el plan y propósito de Akadosh Baruj Hu, yo no tengo nada que ver en ese plan, ¿sabe qué entiendo yo? ¿Qué entienden o qué entienden ustedes en todo este cuento? Pues que todo es por gracia. ¿Cómo? Que todo es por Que gracia. todo es por gracia y por su misericordia, y que nos ha revelado su bendita Torah, ¿por qué? Por gracia, y no por un mérito mío, no porque yo sea inteligente. Todos los perros, los gatos, todos tienen un soplo llamado inteligencia. No se trata de eso. El de abrir este libro y entenderlos por gracia, no por mis méritos, ni por los suyos, ni por nada de eso, por su misericordia. Dice, os digo que descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla es entender mi posición delante de Akadosh Baruj Hu, que yo no hice absolutamente nada para ser escogido. ¿O alguien hizo algo aquí para ser escogido? Nada. Yo creo que nadie ha hecho a alguien algo que diga, ay, sí, yo soy, entonces Dios me escogió por esto. No, nada. Al contrario, lo débil del mundo escogió a Akadosh Baruj Hu, ¿para qué? Para avergonzar a qué, a lo fuerte. Lo vil y menospreciado escogió el Creador. También está porque la Torah no habla mucho de este tema. Lo hablo de lo que está escondido. Por ejemplo, hay textos que, por ejemplo, decían, te reunirás con tus padres. Ese es un texto de elección. 15, ¿sí o no? Hay algo interesante, ese es un tema interesante. 18:15, dice, bueno, ¿ya todos están? Sí. Este es un texto que malinterpretan en las congregaciones, que en la mayoría de las congregaciones lo malinterpretan por no saberlo leer, ¿sí? Dicen, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Era normal que en estas escuelas rabínicas a la cual pertenecía Yeshua, y el cual era Yeshua, él era el Rab, trajeran a los niños para que él extendiera una verajá sobre ellos, y de paso pues imponer manos, ¿sí?
Lo cual pues, es normal, a veces uno lo hace con un adulto, pues mucho más con un niño, que uno pone las manos sobre ellos y extiende que de los cielos caigan, ¿sí? Caiga entre comillas, que no caen. Venga una verajot, una bendición. Entonces le traen unos niños a él. Dice, traían a él, a Yeshua, los niños, para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos Talmidim, les reprendieron. ¿A quién reprendieron? Niños. ¿Quién nada más? ¿A quién le reprendieron? ¿A los niños? ¿O a los que traían los niños? A los que traían los niños. A los que traían los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Yeshua, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Elohim. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y aquí hay un juego de palabras entre el texto 16 y 17 que si uno no lo hace bien, termina confundido. Volvemos a leerlos. Buen día por leer. Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Yeshua llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Elohim. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Entonces aquí hay unas partículas y hay una forma de leer lo que hay que tener cuidado, porque puedo terminar haciendo varias cosas que dicen en las congregaciones. Dice, voy a leerlo en la pechita arameo: pero al verlo sus discípulos los amonestaron. Pero Yeshua, llamándolos, les dijo: permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan, oigan bien, escuchen el 15 para que no vayan a torcer el texto. Lo repito, 15. Y le llevaron a los niños para que los tocara, pero al verlo sus discípulos los amonestaron. 16. Ojo. Pero Yeshua, llamándolo, les dijo: permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque para los que son como ellos, para los que son como ellos, eso dice el texto. No dice, como dice en la Reina Valera, porque de los tales es el reino de Dios, dice el 16. El 16 dice: y no se lo impidan, porque para los que son como ellos es el reino de Elohim. Para los que son como ellos, no dice que el reino de Dios es para los niños. Es diferente. Para los que son como ellos, no que para los niños es el reino de Dios. 17. De cierto os digo, óigame bien, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Lo leo aquí en el 17. Y en verdad les digo que el que no recibe el reino de Elohim como niño, no podrá entrar en él. Entonces aquí hay una partícula que dice recibir el reino. Aquí dice reciba el reino, ¿cierto? Y en el texto anterior, ¿qué dice? Para ellos es el reino. Lo leo de nuevo, 16. Mas Yeshua llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque para los que son como ellos
es el reino del cielo. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no podrá entrar en él. No dice que sea un niño, sino como niño. Esa partícula, no se les olvide siempre, por favor, esto. Como niño. No quiere decir que sea un niño. Como niño. Y eso da una recomendación para ver, sed como niños. Ayúdenme con ese texto que no lo tengo, por favor. Sed como niños en cuanto a la astucia. En cuanto a la malicia, perdón. En cuanto a la malicia. En cuanto a la malicia. Sed como niños. Sí, nada, lo vimos. Exacto. Entonces vamos por parte. ¿Qué dice? Primera de Corintios 14. ¿Qué dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed niños. No seáis niños en el modo de pensar, No sean niños en el modo de pensar. sino sed niños en la malicia, Sí. pero maduros en el modo de pensar. Perfecto. Me parece genial. Entonces, en cuanto está recibiendo que recibamos el reino de los cielos, recibamos, se refiere en cuanto a la malicia. La malicia. ¿Sí? Pero bueno, que es uno de los santos frutos de la carne. Entonces, no hay ninguna doctrina que diga que los niños estando en el vientre, estando de 8 meses, 7 meses, ya van para el cielo. Eso no existe. Porque aquí citan este texto. Y este texto ya lo leímos que no es así. Porque si yo omito, porque para los que son como ellos, es muy diferente a decir que para ellos. O sea, se tragaron un pedacito. ¿Quedó claro lo de los niños? ¿Lo de los niños quedó claro? ¿No? ¿He quedado claro sobre la elección de eso? No. 18. Dice, un hombre principal, este sí que es interesante entre el 18 y el 30. Un hombre principal le preguntó diciendo, esa palabra principal no quiere decir de la sinagoga, quiere decir prominente dentro de la sociedad, no que fuera un rabino, un hombre prominente dentro del grupo, dentro del clan. Un hombre prominente, principal, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y eso le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Elohim. Y le voy a preguntar, ¿por qué Yeshua, va a decirlo entre comillas, tipo novela mexicana, por qué él no le gustó que le dijeran bueno? ¿Acaso no dicen, ay, es que Jesús es bueno, Jesucito lindo, él es bueno? Él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Bueno. Sí, yo soy el buen pastor de las ovejas, buen pastor, no está diciendo bueno. La actitud que está teniendo de bueno es. O el amor. Sí, sí. Sí, eso quería decir. Bueno, sí, esa es la actitud del hombre, pero ¿por qué Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Abajo dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Y él dice que bueno solamente ¿quién? El Abba, el Padre, Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué él se molestó porque le dijeran bueno? Que le estaba mostrando como una idolatría o algo así. Bueno, puede ser un concepto. Sí. ¿Quién más da? A ver, ¿por qué? ¿Qué es bueno? Sí, ¿qué es bueno? ¿Qué dice en cuanto al Padre? El Padre dice que en él no hay, ¿qué? Sombra de cambio. Sombra de variación. ¿Sí o no? Dice que en el Padre no hay sombras. Obviamente no hay sombra. No puede existir sombra en la Akadosh Baruj Hu. Y cuando dice que él es luz, no quiere decir que sea como una luz blanca. Alguna vez vimos eso, ¿se acuerdan? El Padre no es esa luz física de electrones y eso. No. Cuando él dice luz es algo que no podemos describir. Él habita en luz que inaccesible. Él habita en luz inaccesible. O sea que en él no hay sombra de variación. ¿Ya encontraste el texto? ¿Sombra de variación? Pues sale como ágatos. ¿Qué es eso? No sé. ¿Ah, ¿lo griego o qué? Sí, en el griego, bueno. No, pero el texto es en griego. ¿Cómo es? En él no hay sombra de variación, ¿sí? Sí. Ah, no sé.
Vuelvo y lo leo. 19. Santiago 1:17. Santiago 1:17. ¿Será porque don Nelson de pronto ese hombre principal se estaba comparando como a Yeshua en cuanto al cumplimiento de los mandamientos? Porque pues él se cree, digámoslo así, que más abajo dice que él ha cumplido todo eso que Yeshua dice. Y él le dice, entonces venda todo lo que tiene, como diciéndole, usted no es perfecto, ¿sí? Pues Bueno, digo yo, no, como comparándose a él de pronto en alguna manera, Yeshua cumple los mandamientos y yo también, entonces soy también bueno, perfecto. Vale, te entiendo. Claro que él dice bueno solamente el Padre. Por Porque- eso mismo, porque yo pero soy- respondiéndole a él, porque, o sea, lo interpreto así, porque dice maestro bueno, entonces él dice bueno, no, o sea, bueno no hay ninguno, solo el Padre, como diciéndole usted tampoco es bueno, más Ah, ya, adelante lo como dice abrir porque de una usted antesala, cumple de la los- antesala de la carreta que me va a echar. Sí. Ya le digo, como para decirle lo que usted me va a decir ahorita tampoco sirve. Exacto. Ya entendí, ok. Pues sí, vale, era también esa posición. Pero entonces, ahora voy a hacerles una pregunta que alguna vez discutimos aquí por varios tiempos. Dice, ¿cuál es hombre de variación? Santiago 1:17. ¿Qué dice, Sofía? Toda buena dádiva y todo Proviene. don perfecto Proviene. desciende de lo alto, Sí. del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En lo cual, No hay mudanza ni sombra de variación. ojo con esta pregunta, aquí muchachos. A nosotros nos han enseñado que obviamente Yeshua HaMashiach es divino. Sí, yo lo sé porque en hebreo es el verbo Bayomer. Y el verbo Bayomer es divino, es que tiene la esencia del Padre, en quien habita toda la plenitud de la deidad, dice el texto, pero Él no es la deidad. En quien habita toda la plenitud de la deidad, pero Él no es la deidad. Perfecto. Les voy a hacer una pregunta y antes de que me contesten ligeramente, yo les pregunto, y a los que ya saben un poquito calladitos, ¿Yeshua tenía inclinación hacia el mal? ¿Él podía llegar a hacer el mal? ¿Yeshua? ¿Jesús? Sí. Por eso fue que tentado. Quien fue tentado y probado de todo, pero no pecó. Cuando digo no pecó, es porque podía pecar. ¿Cuál es? Juan 14:30. Vamos a leerlo. Aquí está. Hablaré mucho más con porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Debe ser. Y esto es algo más interesante. Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, Sí. porque viene el príncipe de este mundo, Viene el príncipe de este mundo. y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Leanlo despacio. La Caus dice diferente ahí. Dime qué dice. No estaré hablando con ustedes por mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo. Él no tiene ningún derecho sobre mí. Derecho, ¿sí? Juan 14. Juan 14:30. Dice, ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, aunque él no tiene nada en mí. Dice, antes de ahora os lo he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis. ¿Cómo es la cosa, Jenny? No, pues un versículo antes que dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Él no tiene nada en mí. Esa caos me parece interesante, pero le quita algo. Léelo, Sergio, por favor. No estaré hablando con ustedes por mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo. Sí, Él no tiene ningún derecho sobre mí. ningún derecho sobre mí. Derecho, eso está mejor. Sí, Poder. él no tiene, correcto. Él no tiene nada en mí. Diferencia a nosotros, que nosotros sí vinimos caídos.
¿Sí es la diferencia? Y eso no indica que Yeshua no haya venido con tendencia al mal, que es muy diferente. Nuestra composición hace que nosotros tengamos inclinación hacia el bien e inclinación hacia el mal, ¿cierto? Esa es nuestra construcción interna. ¿Yeshua traía inclinación hacia el bien e inclinación hacia el mal? Sí. Claro, pero este cuerpo. Pero él no venía esclavo del pecado. Porque no era descendiente de Adán. Porque no era descendiente de Adán, ni su gen tenía que ver ni con Miriam ni con Joseph. Me preparaste cuerpo. O sea, ese cuerpo venía absolutamente ajeno a la esclavitud del pecado. Ahí viene la otra pregunta. ¿Hasatán vino a tomar el control aquí de ese cuerpo y de ese espíritu caído? ¿Qué creen? No, para allá. allá No se no, Allá se ni- pervirtieron los que se han pervertido allá. Y no, allá Pues nosotros no, hicimos también algo. Sí, claro. Nosotros también hicimos algo, pues no tanto algo como acá, pero Sí. hicimos algunas cosillas allá arriba. Por eso Él trae el poder sobre mí, porque yo me alié en un momento de la creación con Él, yo me volví socio de Y Él. por eso él los llama hijos de Satanás. Ahí vamos, gracias hermano. Él lo llama, ¿cómo? Vosotros sois hijos de Satanás. No, sí, dice, vosotros hacéis vuestros deseos de vuestro el padre, diablo. de vuestro padre, de vuestro padre. Por eso nosotros a este mundo vinimos sin padre. ¿Usted sabía eso? Y nosotros tuvimos que ser adoptados. Ahí me surge una pregunta. Una sola. Si vinimos a este mundo, digamos, siendo, digamos, hijos de Hasatán, ¿cierto? Cuidado porque yo vine siendo elegido. Exactamente. Esa era mi pregunta. ¿A quién denomina hijo de Satanás? ¿Quién denomina hijos de Satanás? Pues a los que no son elegidos. No, o sea, hicimos algo allá, nos salíamos con él. Sí, Venimos acá a rectificarlo, ¿no? perfecto. Pero aún así venimos con una bendición. Bendecidos, sí. Y no somos- Porque fuimos desde allá experimentamos la misericordia. Y si no nos tiramos acá. Correcto. Bueno, continúo. Quedó claro. Ahora, ¿por qué Yeshua le dice no me diga bueno? Porque él aún tenía en su interior, ¿qué cosa? Inclinación hacia el mal. Pero Satán no tenía control sobre esa inclinación al mal. Por eso dito esta vuelta. Entonces continúo. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Ahora sí entendieron la expresión, maestro bueno. ¿Qué le dijo? Maestro solamente quién? El padre. Pues obvio porque el padre no tiene inclinación hacia el mal. Que es todo, sí, es todo bueno. Está por ¿Todo encima bien? tampoco. Está por encima del bien o del mal. Dios es bueno ni malo. Acá Berujú es acá Berujú. En los planos bajos es que nosotros entendemos si es bueno o malo. Sí, es como una forma de... Exacto, es un léxico. Sí, porque Solamente leerlo. Porque si le da exacto. una definición, lo- O sea, él no ve 6 millones de judíos muertos como malos. No lo ve con ese punto de vista, ay, qué malo. No. Si no estaría, no es que me arrepentí de matar 6 millones de mi pueblo. No va a hacer eso. Dice, cuando uno dice esto, suena como si nuestro Dios fuera un Dios lascívico y no tuviera emociones. No es que no tiene emociones. Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Elohim. Y está hablando en su tendencia al mal. Como si él no tuviera tendencia, o como si él no pudiera llegar a practicar el mal. Por eso digo que Yeshua hubiese podido llegar a practicar el mal. Por eso fue tentado en todo. O si no, ¿para qué lo tentaban? Dice, Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Elohim. Los misbot, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ese 22 es un texto hermoso. Hay que leerlo despacio. 22, perdón. Léelo, dan en la cabeza de Sergito. 18, 22. Al oír esto, Yeshua le dijo, aún hay una cosa que te falta. Vende cualquier cosa que tengas.
distribuye el dinero entre los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Entonces, ven y sigue. Bueno, esto es una conjetura y a veces algunos judaísmo por aquí cogen y se quieren meter. Porque dicen, ¿cómo así que usted tiene que vender todo, dárselo a los pobres y en la Torah no hay en ningún lado esa instrucción? En ningún lado dice la instrucción que usted para heredar el cielo tenga que vender todo y dárselo a los pobres. Los ubico un poquito. Este tipo que se aproxima a Yeshua, lo más seguro era esenio. Y los esenios vivían prácticamente al todo o al nada. Entonces él le pone como una contraposición. O todo o nada. O sea, dice, si usted hace, los que lo siguieron al principio se cree también que ha sido la escuela escénica. Le dijeron, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de que me siga. Eso es una charla por un esenio. O sea, alguien que le gusta todo o nada, punto. Él viene de esa clase de filosofía, los esenios. Como Bautista, sí. Bautista no cree que ha sido esenio, que la pasaba en el desierto además. Entonces, les escucho. Dice, Yeshua oyendo le dijo esto, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. O sea, si alguien viene y me dice, venga eso hermano, por favor, es que yo necesito heredar la vida eterna, ¿cómo hago para eso? Entonces yo digo, pues hermano, la verdad yo soy pobre, ¿por qué no vende todo eso y lo ve a los pobres? ¿Eso sería verdadero? No, imagínense, eso no tiene presentación. Pero le está diciendo eso. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Dice, ve y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Después ven en pos de mí. Dice Lucas 17, aún te falta una cosa, 22. 18, 22. Y eso oyendo esto le dijo, entonces mira el 23 lo que dice. Entonces él, oyendo esto, se puso ¿qué? Muy triste, no cualquiera. ¿Sí o no? Porque era ¿qué? Muy rico. Muy rico. Al ver Yeshua que se ha entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Y no lo dice porque sea malo tener riquezas. Yo sé que es difícil, no es imposible, ¿no? Sí, es difícil que entren. ¿Por qué razón? ¿Qué le contestarías a una persona así? Entonces, no, vende todo lo que tiene, hace los pobres y tranquilo que usted tiene vida eterna. Yo podría sustentarlo en este texto y eso no es lo que está diciendo. Uno lo lee y parece que dijera eso, pero no está diciendo eso. Ahí no dice que falta una cosa. Que se desprenda de las cosas Que él está pegado a las cosas Esa es la interpretación. Le ponen por encima. Esa es la interpretación, pero eso no es lo que dice el texto. ahí está diciendo, ahí no dice en ningún lado que va a tener vida eterna, primero que todo. Ahí lo que dice, lo que Yeshua le dice, y tendrás ¿qué? Tesoro, no dice que va a tener vida eterna. ¿Sí o no? Tesoro en el cielo, sí. 22. Ahí no dice que tenga vida eterna, vuelvo y repito, dice que tendrá tesoro, no dice que tenga un tesoro que podría ser la salvación, no, dice, tiene Pero tesoro. también le dice, aún te falta una cosa y no le dice qué cosa es. Y no tanto la cosa sea vender todo lo que tiene, dice, aún te falta una cosa. Dos por eso. Pero Vende los todo. puntos vende todo. No, yo no entiendo la posición de Gonzalo. Pero Pues él no, o sea, lo que Gonzalo está diciendo, no necesariamente Yeshua está enfatizando en cuanto a los bienes, le está diciendo, aún te falta una cosa, ve y vende todo. Él no está diciendo, vende todo, que es lo que te falta. No. Mire que, ¿sí o no? mire Pero, que, vea, cogiendo lo que dice Gonzalo, Escuchen. vea cómo podría quedar. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. O sea, lo que le faltaba, uno podría decir, cogiendo lo que dice Gonzalo, que lo que le faltaba era seguirlo, pero para seguirlo primero tenía que venderlo todo. O sea, la cosa que le faltaba era seguirlo. Ese es otro punto diferente al de él. Sí, Tú pero dices- eso. O sea, que también hace falta una cosa, pero no le no, menciona. o sea, cuando dice, te falta una cosa, Pero él no es- puede decir, Pero no sígueme, dice que lo que puede le ser, faltaba puede es- ser sígueme, ¿cierto? Puede ser sígueme.
puede ser sígueme. Entonces ahí dice lo que tiene que hacer. Pues vaya, vende todo y me sigue. Eso es lo que le falta. Y eso de abajo va la interpretación, donde le dice difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. Esa es un rico. ¿Por qué? Por su apego a las riquezas. O sea, realmente, volvamos a leerlo. Y eso oyendo esto le dije. Bueno, ahora, lo que pasa es que Yeshua le da una respuesta a un hombre que no viene a justificarse por lo que él crea, sino por lo que él hace. Dice, yo he hecho todo esto. Yo he hecho todo esto en lo que él hace, en lo que él hace. O sea, su salvación está fundamentada en ¿qué? En lo que él hace. Entonces, Yeshua antes, a una persona que viene a justificarse por las obras y no por la fe, le dice, ya que te quieres justificar por las obras, que lo haríamos cualquiera de nosotros, yo soy buena papa, yo madrugo, yo oro, ¿se acuerdan los fariseos? Yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que doy, de todo lo que gano, toda la autojustificación. El ser humano siempre quiere autojustificarse y no quiere entender la gracia del Creador. No quiere entender que nadie puede justificarse delante de Él, es su misericordia, es su gracia, absolutamente. Y la gracia, como alguien me decía esta semana, no es que la gracia entonces la hace irse como quiera, no, al contrario, la gracia me enseñó a ¿qué? A vivir disciplinadamente, porque yo entendí que soy hijo. Y tengo un padre, y los hijos generalmente le obedecen al padre, generalmente. Y si usted no es hijo, usted no le obedece al padre. Así de sencillo. Entonces termina diciendo, pues vaya y vende todo lo que tiene y vuelve. Ya que a usted le gustan tanto las obras. No adulterarán, no robarán, ¿no? Entonces vuelve. Entonces dice, y eso en la parte baja. Pero esta palabra lo que pasa es que mucha gente la toma como una posición contraria. Que ser rico, los que son ricos no, digamos así, no entran en el reino de Dios. Y también es falso. Sí, claro. Porque los judíos son más ricos que todos. Sí, pero ellos no. ante todo, primero está el eterno, que es su negocio. Y como decía Sergio, ahí dice que es difícil, no que es imposible. Al apego a la riqueza. Que los ricos no. Sí, no. O sea, no hay clasificación, ni rico, ni pobre, ni no, pues ojalá no vean multimillonarios que impulsaran esos grupos, imagínense. Dios mío, Padre Santo. Porque es más fácil pasar. Continúo. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando habla del contexto está hablando no del rico, sino el que tiene amor a las riquezas. Del contexto, ¿sí me entiende? Porque si usted quita aislado eso, no el que le tiene amor, apego a la riqueza. Ser rico no hay ningún problema. Nuestros patriarcas, por ejemplo, Abraham dice que era muy... Y un pobre también puede tener apego a la riqueza. Sí, claro. Sin tener. Claro. Puede tener apego, puede tener un peso en el bolsillo y estar apegado a eso. Sí, a ver si la cogí mejor. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá hacer? Bueno, a 26, para terminar. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si miran que el contexto no tiene que ver nada con actos de fe. El contexto está hablando exclusivamente de ¿qué? De la salvación. Porque el hombre a sí mismo no se puede salvar. Amén. Bueno, listo.